Imaginemos una época, bueno, no tan lejana, en la que el simple hecho de saber cómo encender un ordenador era suficiente para garantizar un sueldo de 6 cifras en Estados Unidos. Madre mía, suena a pura ciencia ficción ahora mismo. Ya te digo, pues hoy analizamos cómo esa inmensa fiebre del oro tecnológica acabó colapsando el sistema educativo tradicional y, bueno, de paso nos condenó a todos a una rueda de reinvención profesional perpetua. Una rueda que no para de girar, desde luego. Exacto. Bienvenidos a todos los que nos acompañan hoy en este nuevo análisis a fondo. Es un auténtico placer contar con nuestra audiencia para desgranar un documento fascinante. Muy fascinante, sí. Hablamos del texto del investigador Shahai Mohan BS, que analiza el impacto de las tecnologías de la información en la educación superior y profundiza muchísimo en la recapacitación, el famoso reskilling. Eso es. Y nuestro objetivo hoy es desentrañar algo verdaderamente monumental. Vamos a explorar desde la raíz cómo la sociedad experimentó ese doloroso y rápido cambio de un modelo industrial a uno de información. Un salto gigante. Totalmente. Queremos entender detalladamente por qué las instituciones académicas clásicas se resquebrajaron ante esta ola y, lo que es más crucial, cómo esa necesidad de actualizar conocimientos dejó de ser una mejora opcional en el currículum. Claro, pasó a ser otra cosa. Pasó a convertirse en una cuestión de estricta supervivencia. O sea, es un viaje desde las aulas anticuadas hasta la incesante reinvención del profesional moderno. Yo estoy convencido de que a muchos les va a resonar. Seguro que sí. A ver, para visualizar este colapso tenemos que viajar a la India de principios de los años 90. El documento describe un escenario que roza el salvaje oeste. Literalmente. La industria de las tecnologías de la información estaba experimentando una explosión sin precedentes. Había una desesperación palpable, casi angustiosa, por conseguir trabajadores informáticos. Había tortas por contratar a cualquiera que supiera algo. Tal cual. Si alguien sabía moverse mínimamente por un sistema operativo o escribir un código básico, era tratado como la realeza corporativa. Pero claro, el sector educativo formal, las universidades históricas y los colegios de ingeniería se quedaron completamente paralizados. Sus estructuras eran tan rígidas que no podían seguir el ritmo, ¿no? Es que para comprender esa parálisis, pues debemos entender cómo funcionaba la mentalidad de la educación industrial en ese momento. Ya. Estaba diseñada para ciclos largos, estables y sumamente predecibles. O sea, un comité universitario podía tardar tranquilamente de 3 a 5 años en diseñar, debatir y aprobar un nuevo plan de estudios. Madre mía, de 3 a 5 años solo para aprobarlo. Exacto. Pero la tecnología no esperaba a la burocracia. Cambiaba radicalmente en cuestión de meses. Así que las universidades se encontraron en la vergonzosa posición de enseñar casi historia de la informática en lugar de tecnología aplicada. Es que es muy fuerte. Y claro, ante este vacío inmenso, el sector privado irrumpió de forma muy abrupta. Vieron una demanda masiva y saltaron a la arena para llenar ese hueco que el Estado sencillamente no podía cubrir. A ver, pero fíjate en lo que eso implica, porque yo soy muy crítica con esto. El propio autor señala que muchas de estas academias privadas fracasaron estrepitosamente. Sí, muchas cayeron, es verdad. Y si analizamos el cómo y el por qué, pues tiene todo el sentido del mundo. Estas empresas montaban aulas improvisadas y ponían a dar clase a instructores que apenas habían leído el manual de software la noche anterior. Bueno, era lo que había a mano. Ya, pero sabían teclear código, sí, pero no tenían ni la más remota idea de cómo enseñar. Carecían de pedagogía por completo. Yo me pregunto si la educación debe convertirse en una simple fábrica de empleados que reacciona con pánico a la última moda del mercado. Entiendo tu punto, claro. Es que pretender que la academia tradicional siga el ritmo de la tecnología es como intentar construir una casa sobre placas tectónicas que cambian de lugar cada 36 meses. Es una buena metáfora. Para cuando terminas el tejado, los cimientos ya están obsoletos. Y las universidades eran como transatlánticos pesados intentando maniobrar, mientras que estas academias privadas eran lanchas motoras. Lanchas que a veces se hundían. Sí. Muchas se hundieron porque estaban fatal construidas. Además, el texto señala una ironía brutal en todo esto. Casi todo este desarrollo tecnológico ocurría primero en Occidente. Mítico problema de la época. Lo que significa que el sistema educativo indio siempre iba un paso por detrás, persiguiendo un tren que ya iba a toda velocidad. A ver, comprendo esa visión y esa crítica, pero si miramos el panorama general y el contexto de la época, yo creo que ese sector privado fue un pragmatismo puro y duro, un mal completamente necesario. ¿Tú crees que fue necesario? Sí, sí. A ver, sí,
Muchas de esas academias privadas eran inestables, fomentaban la memorización mecánica en lugar de la comprensión profunda, y hacían agua por todas partes. Ya. Sin embargo, la academia tradicional, atrapada en sus dichosos comités y su burocracia, era incapaz de salvar a los miles de estudiantes que necesitaban empleo en ese momento exacto. Eso es innegable, eran demasiado lentos. El sector privado, con todos sus fallos, democratizó el acceso rápido a habilidades técnicas. Salvó una brecha enorme que, de otro modo, habría dejado a toda una generación de profesionales indios fuera del mercado global. Condenados al desempleo, básicamente. Exactamente. Fue una solución de emergencia, caótica, pero vital para la economía de la India. Vale, pues aceptemos entonces que fueron ese puente de emergencia. Sin embargo, el documento detalla las herramientas que intentaron usar para construir ese puente, y es fascinante ver los obstáculos que encontraron. Uf, la tecnología de la época. Tela. Tela marinera. Hablamos de los primeros intentos serios de implementar el aprendizaje basado en la web, y lo que llamaban la convergencia de medios. Qué antiguo suena eso ahora. Totalmente. En los años 90 querían meter texto, gráficos, animación y sonido en un solo ordenador. Y claro, hablaban mucho del diseño instruccional, Ujú. reconociendo que no bastaba con escanear un libro de texto y ponerlo en una pantalla de tubo. Se necesitaba un enfoque sistemático basado en cómo aprende el cerebro humano. Eso es fundamental. Pero, y aquí viene lo bueno, el autor admite un obstáculo técnico gigantesco: el ancho de banda. Madre mía, el ancho de banda. Hay que ponerse en el contexto de la infraestructura de hace 30 años. Total. El ancho de banda en los años 90 y principios de los 2000 funcionaba a través de conexiones telefónicas lentísimas. Los ruiditos del módem, qué pesadilla. Exacto. Intentar lograr esa convergencia de medios, cargar un simple vídeo de baja resolución o una animación interactiva era un desafío extremo a la paciencia humana. Por eso mismo, a mí me cuesta muchísimo creerme ese optimismo casi mesiánico de la época hacia estas herramientas. Ya se vendió mucha moto. Es que intentar hacer formación online interactiva en los 90 era literalmente como intentar beber un batido muy espeso a través de una pajita diminuta. Qué buena comparación. Te dolía la cabeza del esfuerzo y al final apenas conseguías nada. Nos vendieron la gran revolución tecnológica de la educación muchísimo antes de que la infraestructura física estuviera realmente lista para soportarla. Se adelantaron a su tiempo, sí. Era todo promesas de experiencias multimedia inmersivas. Pero la cruda realidad del alumno era quedarse mirando una pantalla congelada mientras el módem hacía esos ruidos metálicos insoportables de conexión. A ver, es indiscutible que la experiencia de usuario era profundamente frustrante. Siguiendo tu analogía, pues sí, el batido de información era demasiado denso para la pajita de la época. Es que no pasaba. Pero, y esto es fundamental, no podemos descartar la genialidad absoluta de la visión que plantea el autor. A ver, explícame eso. Pues que, a pesar de esa lentitud exasperante de Internet, lo que se estaba forjando en esos momentos de frustración era el concepto de aprendizaje justo a tiempo, el just-in-time learning. Vale, sí, el just in time. La idea revolucionaria de que un trabajador no necesitaba irse 3 meses a una universidad para actualizarse, sino que la información y el conocimiento podían estar disponibles exactamente en el momento en que surgía un problema. Directamente en su escritorio. Eso es, esa promesa, aunque técnicamente deficiente en sus inicios, sentó las bases de absolutamente todo nuestro ecosistema actual de trabajo y conocimiento. Visto así, tiene sentido. Estaban dibujando los planos del futuro aunque tuvieran que construirlos con las herramientas rudimentarias del pasado. Yo soy muy optimista con ese legado. Y precisamente ese concepto de necesitar información justo cuando surge el problema nos lleva directamente al núcleo central de este documento, a la razón por la que todo se aceleró. El gran acelerón. El autor expone un dato que a mí personalmente me da verdadero vértigo. El ciclo de vida de la tecnología se redujo drásticamente a unos minúsculos 3 a 5 años. Es una locura. Pensemos profundamente en lo que eso significa para la trayectoria vital de una persona. Marca el fin absoluto de esa era dorada en la que un profesional podía sentarse en una entrevista y presumir legítimamente de tener 20 años de experiencia haciendo lo mismo. Como pasaba en las fábricas o en la construcción, claro. Exacto, como ocurría en una planta química o en la manufactura tradicional. De repente, el conocimiento caduca como si fuera un producto perecedero, como un yogur. Tal cual. Si no te reciclas constantemente, si no haces ese famoso reskilling, el mercado te expulsa sin piedad. Y fíjate que el autor hace hincapié en que esta caducidad no solo afectaba a los lenguajes de programación o al hardware.
¿A qué más afectaba? Afectaba a las metodologías de trabajo, a las formas de gestionar proyectos, a la manera de interactuar con clientes globales. O sea, todo el ecosistema laboral mutaba por completo cada 36 meses. ¡Qué barbaridad! El reskilling pasó de ser, pues es un simpático curso de verano pagado por la empresa, a ser el pilar central y obligatorio del desarrollo corporativo. Quienes nos escuchan y trabajan hoy en sectores como el marketing digital, el diseño o el desarrollo de software saben exactamente de lo que hablamos. Seguro que están asintiendo ahora mismo. Saben lo que es dominar una herramienta y que al año siguiente quede completamente obsoleta. Pero, a ver, el texto menciona casi de pasada los problemas de moral y la resistencia de los empleados ante esto. Y yo creo que es un punto súper crítico. La carga mental, ¿no? Claro, desde una perspectiva psicológica, esta cultura de la recapacitación obligatoria genera un peaje emocional enorme. Nunca llegas a la meta. Es como estar en una cinta de correr. Exacto, una cinta de correr que acelera sin parar. Te pasas años sacrificando tu tiempo libre para dominar una tecnología compleja. Finalmente te sientes un experto, estás seguro de tu valor ¿Y de repente? y de repente el mercado da un giro y te dicen que todo tu esfuerzo ya no sirve para nada. ¿No es profundamente desmoralizante que el conocimiento humano consolidado quede obsoleto en 3 años? Puede ser muy frustrante, sí. Convierte la vida laboral en una carrera de desgaste constante. Yo acabaría agotada. A ver, yo comprendo esa sensación de agotamiento y vulnerabilidad. Es una preocupación muy real. Pero el autor defiende, y yo creo que la evolución del mercado le ha dado la razón en esto, que este reciclaje continuo es necesario. Por muy exigente que sea, es la única forma de vida organizativa que previene una obsolescencia mucho más trágica, que es quedarse completamente fuera de la economía. Ya, la irrelevancia total. No debemos verlo como un castigo. Yo lo veo más bien como actualizar el motor de un coche en marcha para que no te dejen tirado en la autopista. Bueno, visto así. Desde el prisma de la supervivencia profesional, el reskilling es el salvavidas. De hecho, el documento argumenta con datos empíricos que cuando las empresas gestionan esto bien, Que esa es otra, gestionarlo bien. claro, asignando tiempo remunerado en horario laboral y sin penalizar al trabajador durante su curva de aprendizaje, el resultado es fascinante. ¿Tú crees? Se inspira una enorme lealtad. Evita el estancamiento mental, porque el trabajo nunca se vuelve aburrido ni monótono. Un profesional que ve que su organización invierte miles de dólares constantemente en su cerebro es alguien que se siente genuinamente valorado, no desechado. Bueno, a ver, esa es una visión muy optimista de la teoría corporativa. Yo soy un poco optimista, lo reconozco. Ya te veo. Pero la realidad histórica nos muestra que justo cuando esta cultura de aprendizaje hiperacelerado estaba en su punto álgido, todo el sistema chocó contra un muro de hormigón, a principios de los 2000. La crisis. El autor documenta una caída verdaderamente brutal de la industria. Estamos hablando de la intersección de 3 crisis enormes. La tormenta perfecta. Literal. La recesión provocada por el estallido de la burbuja de las .com, donde empresas enteras colapsaron de la noche a la mañana porque no tenían modelos de ingresos reales. Vendían humo, básicamente. Sí. Luego, la fuerte desaceleración de la economía estadounidense y, para rematar, el pánico global que paralizó los mercados tras los ataques del 11 de septiembre en las Torres Gemelas. Fue un momento crítico. Todo esto redujo drásticamente, casi a cero, la demanda mundial de profesionales de TI que la India estaba produciendo en masa. Fue un momento de parálisis sistémica brutal. Y el impacto fue tan grave porque, hasta ese punto, el modelo indio consistía básicamente en formar talento masivamente en academias rápidas para exportarlo. Lo mandaban todo fuera. Directamente a Estados Unidos o Europa. Era un modelo de exportación de cerebros muy dependiente del exterior. Pero claro, cuando las empresas occidentales cancelaron proyectos y Estados Unidos congeló los visados tras esa crisis, Se cerró el grifo. se cerró de golpe. Y la India se encontró con miles de profesionales formados y ningún lugar a donde enviarlos. Esto obligó a replantear desde cero toda la estrategia nacional. Tuvieron que mirar hacia adentro, ¿no? Exacto. Ya no servía ser solo la fábrica de empleados del mundo. Y ahí es donde el autor detalla la creación de un IT Task Force, una fuerza de trabajo de tecnologías de la información a nivel nacional. ¿Y para qué exactamente? Pues estaba diseñada para construir un mercado interno robusto, ya no depender tanto de fuera. Vale, y al analizar las propuestas de este Task Force, confieso que a mí me saltan todas las alarmas. ¿Por qué? Pues porque el documento explica que proponían integrar la tecnología desde la escuela secundaria. Y para lograrlo,
Abogaban por crear alianzas estratégicas directas con gigantes corporativos mundiales. Microsoft, Oracle. Sí, Microsoft, Oracle, Sun Microsystems. O sea, un momento. ¿Dejar que Microsoft y Oracle diseñen e influyan en el currículo de las escuelas públicas? Ya, suena un poco fuerte. A mí eso me suena a una toma de control corporativa de la educación encubierta de filantropía. O sea, ¿cómo justificaba el autor algo así? Porque a simple vista parece que están usando fondos públicos para crear usuarios dóciles y dependientes de su software comercial desde la infancia. Es muy maquiavélico. A ver, es una reacción lógica, y entiendo tu postura. Esa preocupación sobre la privatización del pensamiento siempre debe estar sobre la mesa. No te lo niego. Sin embargo, al desgranar el contexto del texto, vemos que el autor respalda un enfoque mucho más sofisticado. Explica claramente que la integración de la tecnología en la secundaria, impulsada por este Task Force, no debía centrarse únicamente en enseñar a los adolescentes a usar un procesador de textos de Microsoft. Ah, no. ¿Y en qué entonces? Ni tampoco en programar código básico en Oracle. El objetivo explícito era utilizar esas herramientas para fomentar habilidades de pensamiento crítico, Bueno, resolución de problemas y comunicación. El fin último no era crear robots corporativos, como tú dices, sino ciudadanos analíticos competentes para el siglo XXI. sigo siendo un poco escéptica. Pensemos en estas alianzas como en un ambicioso proyecto de urbanismo. El gobierno democrático es quien pone el terreno, diseña el trazado de las calles y establece las normas de convivencia. Vale. Pero necesita a los arquitectos tecnológicos más avanzados del momento para saber qué tipo de infraestructura soportarán el peso del futuro. Y esos arquitectos serán las empresas privadas. Claro. En los años 90, los burócratas del gobierno no tenían la capacidad técnica para diseñar ese currículum. Necesitaban la tecnología de vanguardia. Y esa tecnología, nos guste o no, estaba en manos de las corporaciones. A ver, esa visión de urbanismo tecnológico suena muy bien en teoría, pero un plan maestro trazado en un despacho no significa nada sin ladrillos y cemento. ¿Cómo se materializó esto en la práctica? Hubo bastantes proyectos. Sí, porque para demostrar que estas políticas no eran simples declaraciones de intenciones, el documento pasa a detallar proyectos reales. Vemos iniciativas privadas muy tempranas, como el proyecto LEDA de la empresa NIT en el 96, que logró instalar laboratorios en 350 escuelas. Un primer paso importante. O plataformas como NetVarsity. Pero lo que realmente cambia la escala, lo que es de locos, son las inversiones gubernamentales masivas. Ahí entró el dinero de verdad. Vemos al estado de Karnataka lanzando el proyecto IT en 1000 escuelas, con un presupuesto inicial estratosférico de 190 millones de rupias. ¡Qué barbaridad! O a Tamil Nadu apostando por aulas virtuales, conectando escuelas a través de la red para compartir recursos en tiempo real. Y cómo funcionaban esas aulas virtuales en aquella época es fascinante. Porque no hablamos de videoconferencias en alta definición como hoy, de un Zoom o un Teams, Que va, ojalá. sino de servidores locales sincronizando bases de datos y compartiendo material educativo estructurado. Todo a través de conexiones telefónicas para que escuelas remotas tuvieran el mismo currículo que las de la capital. Muy rudimentario, pero efectivo. Exacto. Pero el caso de estudio más impresionante y revelador que analiza el autor es, sin lugar a dudas, el estado de Kerala. Ah, el caso de Kerala es interesantísimo. Kerala ya era un hito sociológico en la India por ser el único estado que había logrado alcanzar un 100% de alfabetización tradicional. Todos sabían leer y escribir. Exactamente. Basándose en ese éxito histórico, lanzaron la Information Kerala Mission. Su objetivo era titánico: replicar ese 100% de alfabetización, pero esta vez en informática. Un reto inmenso. Y la clave de su éxito fue que no se limitaron a las escuelas de las grandes urbes. Equiparon informáticamente a los panchayats, que son los consejos locales de autogobierno, introduciendo ordenadores y bases de datos en las zonas rurales más profundas. Y de nuevo, al leer sobre iniciativas que llevan ordenadores a zonas rurales profundas, me viene a la cabeza una metáfora clarísima. A ver, cuéntame. El propio autor advierte contra el peligro de dejarse llevar por la exageración tecnológica, el hype, recordando que un ordenador es solo una herramienta, no una varita mágica. Totalmente de acuerdo en eso. A veces, estas políticas faraónicas me parecen el equivalente a regalar una cocina de última generación con placas de inducción y hornos inteligentes a una familia que no tiene ingredientes en la despensa ni conoce la receta para cocinar. Ya veo por dónde vas. Es que
¿de qué sirve exactamente instalar un ordenador conectado a Internet en un humilde concejo rural si el tejido económico que lo rodea sigue basándose en la agricultura de subsistencia? No pueden aprovechar esa economía de la información. No es empezar la casa por el tejado. A ver, esa metáfora de la cocina es muy visual, te lo compro. Pero en este caso concreto yo creo que subestimas la realidad de Kerala. ¿Por qué lo dices? Yo defiendo apasionadamente la ejecución de este proyecto, porque olvidas el detalle más crucial que mencionamos antes. En Kerala ya tenían la receta. Bueno, sabían leer. Claro, como tenían un 100% de alfabetización tradicional, sabían leer, procesar información y pensar críticamente. Proporcionar la infraestructura tecnológica, esa cocina moderna, era el requisito democrático indispensable. Vale, entiendo el punto. Sin ese acceso público, las poblaciones rurales se habrían quedado irremediablemente desconectadas de los servicios del Estado moderno. Aisladas por completo. Al digitalizar los consejos locales, el gobierno no les estaba dictando qué debían cocinar. Les estaba dando los fogones para que emitieran certificados de nacimiento en minutos en lugar de semanas. Para que los agricultores pudieran consultar los precios de los mercados globales sin intermediarios. Eso es verdad, les daba autonomía. Y para fomentar la gobernanza electrónica, fue el acto de igualación social más importante de la década, asegurando que la era de la información no fuera un privilegio exclusivo de las élites urbanas. Pues mirad, visto desde esa perspectiva de infraestructura democrática y empoderamiento cívico, tiene todo el sentido del mundo, me convences. No se trata de imponer un uso corporativo, sino de garantizar el acceso a las herramientas del presente. Exactamente. Ha sido un recorrido verdaderamente intenso a través de las páginas de este documento y de la historia reciente de la educación tecnológica. Sin duda, ha sido tela de interesante. Y, a ver, si tuviéramos que organizar toda esta información en conclusiones claras y memorables para quienes nos escuchan, yo destacaría 3 grandes lecciones de este documento. Venga, vamos con el resumen. En primer lugar, hemos analizado la dolorosa fricción de pasar de un sistema educativo industrial, lento y burocrático, a las exigencias vertiginosas de la era de la información, evidenciada por esa brecha salvaje de los años 90. Ese choque de trenes inicial. Eso es. En segundo lugar, hemos explorado la cruda realidad del ciclo tecnológico de 3 a 5 años, que transformó el reskilling de una actividad opcional a un imperativo de supervivencia laboral absoluto. La cinta de correr que no para. Y por último, hemos trazado la evolución histórica, cómo empezamos dependiendo de parches corporativos temporales y terminamos viendo el desarrollo de políticas de Estado masivas, como el modelo de Kerala, que entendieron que la tecnología debía servir para integrar a los ciudadanos en el mundo moderno y potenciar su pensamiento crítico. Un resumen perfecto de las fuentes que hemos manejado hoy. Y bueno, para cerrar me gustaría proponer una reflexión a nuestra audiencia. Algo para pensar que va un paso más allá del material que hemos analizado. A ver. Hemos hablado de cómo nuestro entorno tecnológico se reinventa por completo cada 3 a 5 años, obligando al cerebro humano a hacer un esfuerzo psicológico inmenso para reciclarse. Ante esta aceleración, que no muestra signos de frenar, llegará un punto en el que nuestra capacidad de adaptación biológica alcance su límite absoluto. Es una gran pregunta. Llegará el día en que tengamos que depender de la inteligencia artificial, no solo como una herramienta externa que usamos en el trabajo, sino como una prótesis cognitiva indispensable, una que asimile y traduzca por nosotros esos saltos evolutivos que nuestro cerebro ya no es capaz de procesar a tiempo. Es una frontera que fascina tanto como asusta, la verdad. Totalmente. Pues ahí lo dejamos. Gracias a todos los que nos han acompañado en esta inmersión profunda. Sigan cuestionando, sigan aprendiendo y nos vemos en el próximo Análisis a Fondo.